Bueno, chicas, ¿cómo están? Les voy a grabar de vuelta esta clase porque, bueno, ayer no se grabó, entonces bueno, vamos a empezar de vuelta. Ayer empezamos a hablar acerca de ciertos ajustes y funciones que tiene la cámara y entre ellos también ajustes que nos van a ayudar a nosotros a conseguir una fotografía lo más parecida posible a lo que tenemos en mente nosotros. Hay que tener en cuenta que eh, la cámara, como habíamos dicho, siempre ve una realidad neutra, ve lo más crudo y fue. Y tipo, somos nosotros lo que con esa información damos a entender o compartimos lo que queremos, bueno, lo que queremos compartir, lo que queremos hacer sentir, lo que queremos transmitir. Eh, en términos de color, por ejemplo, hay algo muy importante en la fotografía, que es la temperatura color o el balance de blancos. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Vamos con el balance de blancos. A ver, ahí va. Bien, el balance de blancos es un ajuste que nos va a permitir a nosotros dar diferentes tonalidades en nuestra fotografía dependiendo de la escena en la que estemos sacando, en la que estemos sacando la foto, básicamente. Esto que ven acá es una escala que está medida según la temperatura color de cada escena que tenemos en la cámara. Estos cositos que ven acá arriba, estos iconitos, son diferentes modos de escena de balance de blancos que nuestra cámara nos va a dar. Son una especie de modos semiautomáticos. Ahora les voy a explicar para qué sirven cada uno. Pero antes, les quiero contar qué es esta escala de rojo a azul que ven acá. Esta es una escala de temperatura de color o temperatura color. La temperatura color hace referencia justamente al color o a la tonalidad de cada luz, de cada fuente de luz, de cada escena. O sea, una escena obviamente está iluminada por una fuente de luz. Bueno, esto hace referencia al color que toma esa escena según la fuente de luz que ilumina. Y se utiliza, o sea, ¿a qué se denomina temperatura color? Es, Se compara a la temperatura que un cuerpo puede llegar, perdón, se compara al color que un cuerpo puede llegar a obtener al calentarse, o sea, un cuerpo negro se le dice, al calentarse a estas temperaturas que están medidas en grados Kelvin. Vamos desde 1000 grados Kelvin a la izquierda del gráfico a 10.000 grados Kelvin, incluso más o menos, dependiendo siempre de lo que se consiga, obviamente. Ustedes saben que, como hablamos en la primera clase, el espectro visible de la luz, que se forma el famoso arco iris, va desde el rojo hasta el azul. Sin embargo, el espectro luminoso es más amplio que eso. Va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, que le decimos. Esas frecuencias ya son tonalidades que nosotros no podemos percibir como tal, pero existen y vale la pena entender cómo se mueve el espectro, cómo funciona el espectro visible, por así decirlo. Vamos a hablar acerca de estos modos que tenemos acá. 1000 grados Kelvin nos dice acá que es una temperatura, o sea, una tonalidad rojiza. Cuando hablamos entonces de temperatura color, vamos a estar hablando de tonalidades. El rojo, blanco, acá más, se va haciendo más amarillo, acá está solo un poco más verdosa. Y después tenemos los tonos que se van haciendo un poco más fríos. Cada una de estas escenas, cada uno de estos modos, va a configurar la cámara. O sea, son ajustes semiautomáticos que lo que van a hacer es configurar o decirle a la cámara en qué temperatura de color aproximadamente se está moviendo la escena que nosotros tenemos para fotografiar. Entonces, cada uno de estos ajustes vamos a ir viendo qué significa. Esta lamparita que está acá es el modo incandescente o luz de tungsteno, que se le dice así.
y es para escena, o sea, sirve para escenas que estén dentro de los 1000 a 3500 más o menos grados Kelvin. O sea, para escenas rojizas. ¿Por qué? Porque este tipo de lucecita que vemos acá que nos pone de ejemplo, se maneja más o menos en esa temperatura color. El modo de al lado es el modo fluorescente y va a funcionar entre los 3500 a 4500 grados Kelvin aproximadamente. El que sigue, esto es un fluorescente normal, o sea, tipo, el común de toda la vida, no tanto los fluorescentes LED que vienen ahora, porque eso sí ya entra en otra categoría. Pero un fluorescente de toda la vida es para esto. Hace referencia más al color que tiene eso, al aparato que tiene. Esto que está acá es luz de sol directa y el que tenemos acá al lado es flash. ¿Por qué están los dos juntos? Porque el flash se suele mover más o menos a los flashes externos o el que viene integrado de la cámara. Suelen venir más o menos con una temperatura color de entre 5000 a 5500 grados Kelvin aproximadamente. Y la temperatura color que tiene, o la tonalidad que tiene la luz de sol directa, más o menos entre las 10 de la mañana y las 1:30, 2 de la tarde, dependiendo obviamente de la zona, pero más o menos ese rango horario, eh, se mueve más o menos entre los 4500 y los 5500 Kelvin. Eh, este que sigue acá se llama sombra, es el modo sombra. O sea, a la sombra tipo penumbra, ¿no? Sombra es el modo, se llama el modo. Dice que funciona más o menos entre los 6500 aproximadamente a 7500 u 8000 Kelvin. Esto hace referencia a las situaciones donde estamos, por ejemplo, en una ciudad que está repleta de edificios y que se ve como tenemos muchas sombras que nos proyectan en esos edificios. Y habíamos dicho que las sombras se generaban a partir del bloqueo de la luz por parte de un cuerpo. Ese bloqueo obviamente no es completo porque los fotones tienen la capacidad de atravesar objetos en, en, en diferentes ondas, diferentes rangos de ondas, diferentes amplitudes de ondas, tienen la capacidad de poder atravesar objetos y generar esa sombra. Y las sombras son eh, siempre un poco más frías que la luz que los ilumina. Significa que, por ejemplo, si a nosotros a esos edificios los está iluminando una luz de sol directa, capaz que a la cara visible nosotros podríamos ocupar un modo de balance de blancos de luz directa, pero a la sombra, o sea, a la cara contraria, estaríamos ocupando esto. Y luego tenemos el modo de día nublado. El día nublado, los días nublados suelen tener una temperatura fría, un poco más fría, o por ejemplo en la nieve se puede utilizar tranquilamente de este modo. Nosotros por ahí los vemos a esos días como más grises o blancos. De hecho, son días grises que se le dicen. ¿Por qué los vemos así y por qué no los vemos azules? Porque estamos acostumbrados a nuestra vista, nuestro ojo, funciona con este balance de blancos de forma automática. O sea, que es un sistema que lo tenemos integrado. Entonces, a cada escena nosotros ya hacemos ese ejercicio de forma automática y ni nos damos cuenta. Eh, y lo que ocurre es que lo vemos grises. Ahora, ¿por qué grises? ¿Por qué así como neutro? Porque el objetivo del balance de blancos, y acá viene lo importante, del equilibrio de color se le dice incluso en algunos, o equilibrio de blancos, el objetivo de todo este ajuste es poder obtener colores lo más fieles a la realidad posible. Y eso se logra a través de los tonos blancos o neutros. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros para un correcto balance de blancos es poder identificar en qué tipo de escena nosotros estaríamos trabajando o en qué tipo o en qué temperatura aproximada estaríamos trabajando en una determinada escena para poder decirle a la cámara, mira, estoy trabajando en tal escena, haceme el balance de blancos, porque habíamos dicho que son semiautomáticos, semi porque, o sea, no totalmente automáticos porque nosotros tenemos que decirle en qué escena estamos trabajando,
y en función a la temperatura de color, la cámara va a agregar tonalidades contrarias. Es decir que si yo tengo un día nublado y lo veo gris, es porque automáticamente mi vista, mi visión, está procesando, o sea, mi cerebro está procesando toda esa información que está llegando de esa imagen, de esa escena, y como ve que son tonos azulados, o sea, tonos fríos, lo que hace es compensar este azul con tonalidades cálidas para poder llegar a un blanco puro y tener una visión realista de los colores de, de la escena. Si yo consigo que mi blanco sea un tono blanco puro, entonces los demás colores van a poder ser reales, porque el blanco o los grises no tienen una tonalidad más magenta o más azul o más verdosa. Los blancos son blancos, son neutros y y hay una sola tonalidad de blancos. No hay ningún blanco que sea más azulado, más frío o más cálido. Hay un blanco y blanco y fue. Entonces, lo que hace la cámara automáticamente es, cuando nosotros le decimos que estamos en determinado modo de escena, detecta en qué temperatura, color se mueve esa escena, que obviamente ya viene preconfigurado, y en esa tonalidad que está trabajando, al momento de hacer la imagen, de hacer la fotografía, de procesar la imagen, perdón, nos va a agregar tonalidades contrarias, en este caso cálidas, para poder compensar los colores y que conseguir que los blancos sean los más reales o fieles a la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa con esta configuración? Si yo voy a fotografiar, o sea, ¿para qué se puede utilizar? Si yo voy a fotografiar, por ejemplo, un atardecer y le pongo que voy a... Ahí va. Y le pongo que voy a fotografiar con una luz de sol directa, o sea, que voy a hacer mi foto con un balance de blanco y luz de sol directa, probablemente ese atardecer me salga un poco más, un poco más, más azul de lo que debería. ¿Por qué ocurre esto? Porque somos nosotros los que le estamos diciendo al balance de blanco que mi cámara se está moviendo entre estos tonos. Entonces, mi cámara va a ir detectando entonces, que necesita hacer un ajuste, ya sea para los tonos cálidos o para los tonos fríos, dependiendo de lo que vaya detectando. O sea, sabe que se mueve en este rango de temperatura. Pero, ¿qué pasa si yo quiero transmitir mucha calidez en esa fotografía? Porque a todos nos gustan los atardeceres que son así cálidos, que son así todos naranjas, con muchas siluetas incluso. A todos nos re gusta un atardecer así. De hecho, hay una de las primeras fotos que yo tengo que me quedaron así salvadas de fotos que perdí completamente. Son de atardeceres y son sombras y son totalmente rojizas. Y esto es algo que yo no lo entendía en aquel entonces. Tuve que luchar un montón para que me queden los atardeceres así rojizos. Cuando yo voy a sacar, por ejemplo, un atardecer y quiero que salga rojizo, lo que voy a hacer yo es mentirle a la cámara. ¿Entienden? Le voy a mentir y le voy a decir que si yo quiero que mi atardecer, que debería estar en este rango de temperatura, yo quiero que salga más rojizo, o sea que la cámara tiene que agregar tonalidades cálidas, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que estoy trabajando en tonalidades más frías. Por ende, si yo quiero que me salga un atardecer rojizo, puedo trabajar en esta gama de temperaturas. ¿Para qué? Para que mi cámara diga, perfecto, entonces ya que estamos trabajando en estas temperaturas frías, yo te voy a compensar con estas tonalidades cálidas. Y ahí lo que va a ocurrir es que mi atardecer me va a salir rojo fuego, o sea, un reatardecer. Y así sucesivamente con los que ustedes se vayan imaginando. Eso es ocupar el balance de blancos. No hay un balance de blancos correcto, no hay un balance de blancos perfecto. El balance de blancos va a ser lo que ustedes quieran que sea y lo que ustedes quieran transmitir con ese balance.
Es una herramienta de composición y de fotografía indispensable para cualquier escena. Ahora, tenemos otro ajuste de balance. Bueno, acá tengo esta imagencita donde le va mostrando cómo va la temperatura color a lo largo del día. A lo largo de un día, fíjense cómo va haciendo. Acá tenemos temperaturas un poco más frías. Acá tenemos temperaturas ya yéndose un poco más cálidas. Yo creo que entre estas dos está la temperatura color real del día. Y fíjense cómo acá ya se va haciendo más cálido hasta llegar a este atardecer donde obviamente es súper cálido y luego va de vuelta. Esto debe ser sacado en algunos de esos países nórdicos donde no se mete el sol, pero está buenísimo. Así que bueno, más o menos eso es el tema del balance. Hay un ajuste que a nosotros nos va a permitir, que son estas tarjetitas acá que ya les voy a mostrar para qué sirven. Hay un ajuste que se llama, que tiene un loguito que se llama pre, lo van a encontrar siempre en las cámaras, que nos va a permitir a nosotros hacer un ajuste manual de nuestro equilibrio de blancos, o de nuestro balance de blancos, a raíz de estas tarjetitas que vemos acá. Vieron que hay como tres, una que es medio negra, no es negra pura, pero es un gris muy oscuro, una gris y una blanca. Estas tarjetitas sirven para hacer un balance de blancos de cualquier escena en la que yo esté trabajando y no sé a qué ajuste preestablecido pertenece. O sea, no sé qué ajuste le va a quedar mejor. Entonces, lo que hago para esa escena, para obtener blancos reales, es colocar una de estas tarjetitas, que son totalmente neutras, enfrente de o sea, tiene que ser bien en la zona donde yo voy a hacer la foto. Y enfrente de mi cámara, quiere decir que, por ejemplo, si voy a hacer una foto, no sé, a un desodorante, y ese desodorante está siendo iluminado por un foco normal, yo lo que voy a hacer es al momento de hacer el balance de blancos, colocar mi cámara, apuntar hacia el desodorante y en bien el frente del desodorante, lo más cerquita que se pueda, yo ahí voy a colocar una de estas tarjetitas y mediante el ajuste pre, me va a pedir que saque una foto y la foto que saque me va a guardar a mí el balance de blancos adecuado para esa escena. O sea, va a tomar la luz ambiente y va a decir, ok, esto tiene que ser gris completamente. Entonces yo voy a hacer que sea gris completamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Agregar fríos? ¿Agregar cálidos? No importa, porque la cámara lo va a hacer para que esto quede totalmente neutro. Y ese es un correcto balance de blancos para esa escena. Esto se suele utilizar mucho en fotografía de producto, por ejemplo. De hecho, yo no tengo tarjetitas porque soy un seco, pero y por un colgado también, pero sí uso por ahí uso papeles blancos, me gusta usar papeles blancos o cosas que sé que son grises, neutras, por ahí me llevo siempre algo en la mochila de ese color, cartones por ahí me resirven. Y cuando necesito lo hago. El problema es que hay veces que, por ejemplo, nos conviene usar otro ajuste, que es un ajuste, bueno, acá tengo preparadito esto, que son ajustes puramente manuales en los que nosotros vamos a poder decirle a la cámara específicamente a qué temperatura de color eh, o en qué temperatura de color se mueve la fuente de luz con la que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, yo previamente tengo la información de que los flashes de cámara, hay unos accesorios que son flashes como los que están como los que tienen nuestra camarita, pero externos. Esos flashes suelen tener una temperatura color de aproximadamente 5000 y 5500 Kelvin, como vimos en la primera imagen. ¿Se acuerdan? En esta que está acá, vimos que acá este rayito hace referencia al flash. Se mueve entre los 5500 y 5000 y 5500 Kelvin. A veces incluso más cálido, pero no tanto frío, pero sí más para acá. Entonces yo lo que voy a hacer es, teniendo esa información, voy a ir a un ajuste manual de mi cámara, que eso se suele colocar con un iconito que es una K de Kelvin, y ahí a ustedes les va a permitir, esto lo traen algunas cámaras, no sé si te lo traen todas, no recuerdo. Con ese modo K, ustedes van a poder hacer el ajuste del balance blanco totalmente manual. O sea, ustedes van a poner la temperatura color a la que quieren trabajar. Si su flash entonces
trabaja a 5500 Kelvin, entonces yo voy a elegir 5500 Kelvin de temperatura color. Eso significa que la cámara ya va a tener la, la información y lo único que va a hacer es agregar cierto tipo de blancos o fríos dependiendo de lo que necesite la cámara para que esos 5500 Kelvin se mantengan fieles a la realidad. O sea que yo pueda lograr blancos reales o colores reales a partir de, de esa temperatura y de ese ajuste que va haciendo la cámara. Esto es importantísimo saberlo porque entonces después ustedes van a poder jugar con esto y hacer magia. Una de las cosas que más impacta en la fotografía son siempre los colores. Uno siempre dice, mirá los colores que tiene, qué sé yo. Y es por esto, es por un correcto uso del balance de blanco. Espérenme, voy a fijar si está grabando bien esto porque ya veo. Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, y una de las cosas que más impactan, les decía, son los colores, el correcto uso de los colores, no los colores en sí. Los colores vivos nos impactan a todos, pero después esa foto termina siendo aburrida. Nosotros lo que necesitamos es que los colores transmitan, que los colores te hagan sentir lo que tiene esa fotografía para darte. Esa es la importancia de la temperatura color y de un buen uso de equilibrio de blancos. Como todos tenemos Nikon, busqué estas imagencitas del menú de disparo normal, para contarles más o menos cómo se hace para configurar esto. Antes que nada, fíjense esto que dice fijar Picture Control. Lo digo ahora porque después, si ya seguimos de forma directa, no tenemos que pausar. Este Picture Control a ustedes es un ajuste de perfil de color que va a utilizar la cámara, que a ustedes les va a permitir sacar, por ejemplo, en blanco y negro, monocromo, o sea, famoso sepia, colores vívidos o con mucha saturación. Yo recomiendo dejarlo al estándar siempre. ¿Por qué? Porque después cuando demos edición vamos a sacarle el jugo a eso y de verdad que no nos va a servir de mucho. Porque siempre es preferible tener los colores reales de mi foto antes de tener por ahí colores modificados. Lo que hace esto es ponerle un perfil preestablecido que trae ya en las cámaras, eh, que por ahí sirve más, ¿sabes para qué? Para videos y demás. Eso sí está bueno. Porque hay cámaras que traen, por ejemplo, un perfil de imagen plano, flat, que se ve todo como sin contraste, una imagen medio grisácea, sin saturación, y eso sirve un montón para la edición de video, porque en la edición de video se le puede sacar bien el jugo a eso, o sea, se trabaja con los colores de una forma fantástica. En nuestro caso, que hacemos fotografía, capaz que no tanto, entonces yo lo dejo en SD, e incluso a veces los dejo en N, que es neutro, cuando voy a hacer fotografías que por ahí necesito tener el completo, eh, o sea, no necesito tanta contaminación de color y demás, entonces ahí sí lo puedo trabajar en neutro. Pero SD, el estándar, a mí me parece fantástico. Y de hecho lo uso así y no lo toco más desde hace una olla de tiempo. Eh, recomendación. Esto que ven que dice D-Lighting acá, que también lo van a ver en el menú de info, se llama D-Lighting y es un sistema que tiene Nikon para hacer una especie de HDR. El HDR o del efecto HDR, significa alto rango dinámico. Y son imágenes que tienen mucha información tanto en luces como en sombras. Y el D-Lighting lo que hace es, a partir del archivo que se genera al sacar la fotografía, intenta recuperar de forma automática según lo que el firmware de la cámara detecta que es lindo, o sea, según lo que cree que es lindo, o lo que va a ser una mejor foto, recupera sombras y eh, trata de recuperar también zonas quemadas. Recomiendo tenerlo directamente apagado, porque la cámara está bien, ellos tienen una especie de criterio de qué es una foto linda o no, pero no siempre va a ser lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos transmitir con esa fotografía. Y yo prefiero tener el control completo de mi foto a raíz de un archivo RAW,
como hablamos la clase pasada, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, prefiero tener un completo control yo de mi imagen, de mi archivo, antes que la misma cámara haga lo que crea que es mejor. Funciona bien, está buenísimo el sistema, pero no me sirve a mí para poder transmitir, ya que yo voy a después pasar mi foto por un proceso de revelado y es ahí donde le voy a terminar de dar el toque. Así que, habiendo aclarado estas dos cositas, no me quiero detener en eso. Espacio de color siempre déjenlo en sRGB por el momento, hasta que después, si quieren, les paso una breve guía. No nos vamos a meter en ese tema porque el tema es larguísimo. Que no es tan importante, ustedes déjenlos en sRGB, que es como el universal que lo va a venir re bien. Vamos con el balance de blancos. Fíjense que acá en el menú de la fotito, el menú de disparo, yo le digo el menú de la fotito, el menú verde, el menú azul, el amarillo, el violeta. Vamos a la parte de balance de blancos y fíjense que acá dice auto. Auto es la cámara, en función de lo que vaya viendo, va a tratar de tener un blanco real promedio de toda la escena, no puntualmente como los semiautomáticos. Entonces ahí nosotros vamos a poder cambiar cada uno de los modos. Como les decía, el primero es incandescente o luz de tungsteno, el segundo es fluorescente, luz de sol directa, flash, nublado, sombra, vamos eligiendo el que más nos convenga para esa escena o que queramos utilizar y hacemos clic en la flechita de la derecha o con el dedo, que tengan táctil, para elegir qué modo queremos utilizar. Más abajo, bueno, perdón, acá tenemos entonces lo mismo que les explicaba hoy en el menú de info, que dice WB, White Balance, siempre que vean WB es balance de blancos. Esto es el ADL, el D-Lighting que les mostraba hoy. Acá está el perfil de color. Así que ya vamos a ir viendo cada una de las cositas de estas. Lo mismo, hacen clic ahí y les va a permitir trabajar con todos los tipos de balance de blanco. ¿Se acuerdan que hoy les comenté el de pre? Es esto, es el de la tarjetita. Así que van ahí si tienen tarjetitas, si tienen alguna referencia de color neutro que quieran utilizar para su escena, pueden ir ahí y directamente ya eh, ocupan ese ajuste. Muy importante con el tema del ajuste en modo pre, que no se recomienda tanto, por lo menos yo no lo recomiendo, lo utilizaría, en escenas al aire libre. O sea, en escenas al aire libre donde me voy a estar moviendo, por ejemplo, si me voy a hacer trekking, no, ni en pedo voy a utilizar eso, porque va a haber una situación de luz constante, en constante cambio entre luces, sombras, entre que voy más frío, más caliente, se esconde el sol, luego sale el sol o apunto una flor que es azul y así. Entonces yo ahí en esas situaciones donde voy a ir como una especie de excursión, donde voy a estar pasando, incluso en una discoteca, ¿por qué no? Donde voy a estar pasando por un montón de situaciones de color, yo recomiendo o un automático o directamente eh, lo que más abunde. Si es de día, obviamente ocupo luz de sol porque sé que me voy a mover en esos rangos. Si es un día nublado, obviamente que lo pongo nublado. La verdad es que estos ajustes automáticos funcionan muy bien, así que no hay por qué no usarlos. O el automático directamente y bueno. Normalmente yo utilizo, cuando voy a utilizar luz continua, utilizo el Kelvin o el Pre. Cuando voy a utilizar, por ejemplo, fotos de estudio, voy a hacer fotos de estudio, hago eso. O utilizo directamente fotos del modo flash. Porque el modo flash, yo utilizo flash, entonces me viene al palo. Después, si necesito corregir algo, lo hago desde cámara. Hace poco hice una sesión de fotos, por ejemplo, que era en un bar, con luz de sol no tan directa, entonces lo que hice fue utilizar el modo de, como si atrás, o sea, me entraba luz desde atrás y yo necesitaba unos blancos lindos, lo que hacía es utilizar sombra, iba alternando entre sombra y luz de sol dependiendo de la toma. ¿Pude haber hecho esto en automático? Sí, completamente. Pero se me veía un poquito más frío de lo que yo quería, entonces, bueno, ya fue, lo hago yo solo. Para esto, para poder sacarle el mejor partido a todo este ajuste, siempre está bueno trabajar en formato RAW. El formato RAW es un archivo crudo, es un formato que va a recopilar
toda la información que ingresó por nuestro sensor y que se mandó al procesador, toda esa información sintetizada del procesador se descarga en este archivo. A raíz del archivo RAW se crean los JPG, se crean todo el resto de archivos de imagen. Sin embargo, este archivo RAW no presenta compresión. La compresión es un proceso por el cual se pasa del formato RAW al JPG, porque el JPG tiene la, la característica de que es un archivo de foto con buena calidad, sin embargo no la mejor, y de tamaño más o menos considerable, chico, si se quiere, un tamaño medio. O sea que si yo no tengo espacio en mi tarjeta, puedo sacar en JPG, me va a venir barato. Ahora, me voy a tener que bancar la pérdida de calidad y la pérdida de información sobre todo, porque el formato RAW lo que hace es guardar información tanto de las sombras como de todas las luces, o sea, de todas las sombras, de los tonos más negros hasta las zonas más blancas, hasta el punto obviamente que nuestra cámara nos permita, dependiendo del rango dinámico de la imagen. El rango dinámico es el rango de frecuencias que puede llegar a, a captar nuestra imagen. Mientras mejor el sensor, más cara la cámara y mejor rango dinámico, básicamente. Lastimosamente todo se mueve así, así que bueno. En este mundo de la fotografía, más caro casi siempre es mejor. Pero casi siempre porque sacan por ahí una otra cámara que si no, para eso me compro otra. Más viejita, usada y mejor. Eh, cada, cada marca tiene su formato RAW. Acá vemos las de Canon, por ejemplo, son CRW y CR2, NEF para Nikon, PEF para Pentax, Fuji es RAW, MRW, bueno, Sony, Sony está usando mucho el SR2 y el ARW, y así. Esto que dice Adobe es la marca que hace Photoshop, que hace Lightroom, que hace todos esos programas que nos van a venir al palo, y su RAW es DNG, así es el archivito. Ustedes van a poder, por ejemplo, trabajar en Lightroom, hay una parte en la cual a nosotros nos va a permitir trabajar en el retoque fotográfico, borrando cositas y todo eso directamente desde el archivo DNG. O sea, con mi archivo raw.nef, en este caso, se va a poder convertir en un archivo DNG sin compresión alguna, sin pérdida de calidad ni nada, para poder trabajar yo en Photoshop y eso, poder borrarle algunas cositas, qué sé yo, si por ahí, no sé, justo se me cruzó una mosca en el medio del pan, lo voy a poder borrar con eso y mi archivo va a seguir siendo el mismo, básicamente, con la misma calidad, con la misma profundidad de color, con la misma información de luces y sombras, todo. Está buenísimo eso. La verdad, muy bien por Adobe ese sentido. Entonces, el archivo RAW a nosotros nos va a venir de lujo para poder sacarle el jugo tanto a todo eso. Así que quería entrar un poquito más en profundidad sobre el archivo RAW, el formato RAW. Formato RAW significa crudo, no es que va a ser la fotografía DSC-2000.RAW. Va a ser punto esto que está acá. Así que siempre que puedan sacar en RAW, háganlo. De hecho, yo me acostumbré a sacar en RAW. Eh, Porque nada, después vengo acá y conocí el mundo de lo que es la edición o el revelado digital. El revelado digital es básicamente lo mismo que hacíamos hace 20 años con los rollos que mandábamos a revelar y todo eso, a imprimir y demás. Bueno, lo hacemos hoy en día con una computadora y un programa que se llama Lightroom, que se llama Camera One. No, ¿cómo era? Eh, sí, Camera One. Bueno, se llama X, con programas como Camera Raw, perdón, y One Capture. One Capture y Camera Raw. Entonces, a raíz de eso, una vez que nosotros tenemos la imagen ya terminada, es ahí donde recién nosotros vamos a pasar a nuestra imagen ya lista, totalmente retocada y revelada, hecho una buena corrección de color y que transmita lo que nosotros queremos. Es ahí donde vamos a convertir la cámara al formato JPG, con la compresión que se merece, ya habiéndole exprimido todo, porque
porque el JPG es el equivalente a la impresión en papel. O sea, yo no puedo subirle el brillo, por ejemplo, a un papel. No puedo cambiarle la saturación a un papel. Ya está impreso así como está. Y en caso de que pueda llegar a hacerlo, voy a estar perdiendo calidad. Y eso es lo que nos evita el formato RAW. Trabaja todo lo que tengas que trabajar en edición, toquetea todo lo que tengas que tocar en RAW. Y después pasar a JPG, que es donde ya no haces más ninguna cosa. Ese es el flujo de trabajo. Bien, fíjense estas dos fotografías. Esta, una se tomó en RAW y la otra se tomó en JPG. Esta que ven acá es en JPG y esta que está acá está tomada en RAW. ¿Cuál es la diferencia? No es que yo, por el solo hecho de tomar una fotografía, ya me va a venir así el RAW impresionante, sino que esta es la fotografía original, directamente como salió de cámara y hecha JPG. Sin embargo, yo gracias a la edición y gracias a que mi fotografía es en formato RAW y tengo la información total y plena de esa fotografía, voy a poder este, voy a poder sacarle esta tonalidad, por ejemplo. Acá fíjense que hasta se le cambió la temperatura color, se le hizo un balance de blancos mediante el revelado digital, mediante el Lightroom. A la fotografía se la hizo más cálida, se saturó un poquito más los colores, acá le dieron más contraste y más fuerza a esa sombra. Todo eso se logra gracias al RAW. No, no es que estas fotografías en RAW y por eso es así zarpada, sino que toda esa saturación y todos esos ajustes que se le hizo es gracias a poder exprimir bien el formato RAW. Si no, fíjense acá el detalle que tienen estas nubes acá. Impresionante, parece como que estás ahí adentro de la foto. Bueno, esta imagen que se ve medio fea, pero era una foto que me parece que también está buena, porque fíjense que acá yo no tengo toda esta información de las sombras de los árboles. Está todo como negro, está comprimida ya mi imagen y no la puedo hacer más nada. Entonces, esto de acá, por ejemplo, tengo esa información de un cielo que está medio pálido. Todo esto es una foto JPG que así como vino de cámara, se comprimió y ya la subí a las redes. Sin embargo, con el archivo RAW pude recuperar todas estas sombras que vemos acá de los árboles, pude recuperar esa información del cielo, pude recuperar incluso el detalle de estos arbolitos que están acá, que acá no hubiese podido. Todo eso, le pude dar más saturación a los verdes, pude recuperar todo eso. Es básicamente eso, es un juego. Esto es como tener, no sé, la masa madre y acá termina de hacer spam. Bien, la vez pasada en la clase práctica habíamos hablado acerca de los tipos de medición. No hay mucho para ampliar de esto, simplemente que los tipos de medición nos van a ayudar a nosotros a tener una correcta exposición de mi fotografía. Siempre en mi fotografía va a haber algún objeto, algún sujeto, alguna escena que yo voy a necesitar que salga bien, porque ese es a mí mi punto de interés. Vamos a decirle punto de interés. Entonces, dependiendo de la escena que yo tenga y dependiendo ¿cómo sería? De la imagen que quiera lograr, dependiendo de lo que yo le vaya a dar importancia, voy a ir viendo qué tipo de medición me va a servir. En esta imagencita tenemos los tipos de medición que traen las cámaras de las dos marcas más potentes. Nikon y Canon son como el Boca River de toda la arte. Esto vamos a ir viendo los equivalentes. Los tipos de medición que a nosotros nos interesan son estos de acá abajo. La matricial, habíamos dicho que era una especie de medición general. La medición, acuérdense que nos referimos a la medición de luz, a la situación de luz en la que se encuentra mi escena, mi objeto X, la luz que hay, que se hace mediante el fotómetro integrado de la cámara y que nos va a ir marcando a nosotros, ¿se acuerdan? En el visor, si está como más sobreexpuesto algo o más subexpuesto, si está más oscuro, más claro. Bueno, la medición se encarga de decidir el área en la cual la cámara va a hacer les va a dar esa información. La matricial es
una, una especie de medición de la general de toda la toma. Por ejemplo, si voy a sacar un paisaje y puedo ocupar la medición matricial para que las cámaras me den un promedio de qué configuración puedo utilizar para que mi foto me salga bien expuesta en todo ese paisaje. Ponderada al centro. Esta matricial puede llegar a ser como una especie de parcial, si se quiere. Esta que está acá. Es como... bueno, la verdad que no sé en Canon cuánto sería ponderada al centro o parcial. Ahora la voy a buscar y me voy a sacar la duda. Pero bueno, como no nos interesa en esta parte Canon, porque todavía tenemos Nikon, vamos con esto. Ponderada al centro, habíamos dicho de que hace como una especie de promedio yendo hacia el centro, o sea, se centra como en toda esta área de nuestra imagen, es lo importante. O sea que nos va a medir la exposición de toda esta área, como, es como que se focaliza en el centro, pero de ahí para afuera va siendo como un difuminado, ¿no? Y ahí termina de medir por acá, pero haciendo más hincapié en el centro. El resto no le va a dar tanto abono. O sea que esto podemos utilizarlo, por ejemplo, para algún retrato, donde tenemos como que como la cara, ¿no? El cuerpo y demás. Toda esa zona nos tiene que salir bien, bien iluminada. Entonces, esa podemos utilizar tranquilamente ponderada al centro. De hecho, la medición que yo más utilizo es la ponderada al centro. Dato importante. Para general, tipo, o sea, vengo utilizándola hace un montón de años y capaz para eh, cosas muy, muy, muy puntuales, uso la puntual. Un chiste, sí. Para el modo puntual, el modo de medición puntual, se centra en el centro de la cámara, en el medio de nuestra imagen, y lo que nosotros le apuntemos, la cámara va a medir exactamente eso. Va a hacer la medición específicamente en ese punto. Entonces, lo que yo recomiendo es, cada vez que utilicemos estos dos tipos de medición ponderada al centro o puntual, eh, recomiendo hacer algo que se llama reencuadre. ¿Qué sería un reencuadre? Una vez que elegimos, ya tenemos nuestra escena y vamos a utilizar el ponderado al centro o el puntual, o la medición puntual, lo que vamos a hacer es apuntar a nuestro objeto en el medio y luego de eso vamos a componer nuestra imagen y a colocar ese objeto donde nosotros querramos estar, donde nosotros querramos que esté, perdón. La clase que viene damos composición, así que imperdible. Entonces, esto igual lo vamos a complementar con la clase que viene, pero siempre midan al centro, pongan su objeto o lo que quieran fotografiar en el centro, en el medio de la imagen, y una vez que hacen la medición ahí, eh, ¿se acuerdan que la vez pasada en la clase anterior vimos las partes de la cámara y uno de los botoncitos significaba AE Lock y AF Block, que bloqueaba el enfoque y bloqueaba la exposición? Bueno, podemos utilizar estas dos mediciones, hacemos la medición, presionamos el botón de obturador a la mitad de su profundidad, y una vez que utilizamos eso a la mitad de su profundidad, podemos presionar tranquilamente ese botoncito de bloqueo de AF y de AE, que es exposición y enfoque, y reencuadramos. O sea, ahí ponemos nuestro objeto, o sea, colocamos nuestro objeto donde nosotros queramos que esté en la imagen. O sea, movemos la cámara hasta que nuestro objeto esté donde nosotros queramos. Para mí, esa es una muy buena técnica para poder utilizar las mediciones. Así que muy, muy copada para tenerla. Así que bueno, les voy a mostrar acá más o menos cómo acceder a las diferentes mediciones. Eh, tenemos el menú de info, de estos dos ya hablamos hoy, y a mí me parece muy importante contarles sobre la medición y de la diferencia que hay entre la medición y los modos de enfoque. Fíjense, esto que vemos acá es la medición, y de ahí yo voy a tener el menú para poder elegir cualquier tipo de las tres mediciones que vimos recién. La matricial, la ponderada al centro, la puntual.
Yo lo único que tengo que hacer es elegir y trabajar. Y fue. Ahora bien, nosotros acá tenemos otro tipo de ajuste que tiene que ver con el enfoque, y lo digo así como que es otro tipo de ajuste, porque muchas veces me ha pasado de que alumnos me han dicho, mira, sí utilicé una medición general, pero no me enfocaba, utilicé tal tipo de enfoque y la foto me sigue marcando su respuesta. No, vamos a hacer la diferencia. Terminamos hace un ratito con la medición. La medición es solamente para medir la exposición de nuestra escena o de nuestro objeto. Y acá vamos a entrar en la parte del enfoque. El enfoque es básicamente lo que se encarga de encontrar ese punto de nitidez que nosotros queremos hacer hincapié en nuestra fotografía, de tener esa imagen enfocada. Entonces, hay diferentes tipos de enfoque. Como habíamos dicho antes, nuestro objetivo muchas veces nos va a permitir a nosotros elegir si enfocar en el modo automático o si enfocar en modo manual. Ahora, dentro de la cámara, nosotros tenemos una configuración que nos va a permitir a nosotros decirle, o sea, decidir cómo va a funcionar o de qué manera va a funcionar ese enfoque manual automático. Esto que vemos acá abajo, que son como muchos puntitos, incluso acá arriba que se van marcando, se llaman puntos de enfoques. Y hace referencia a pequeñas zonas en donde nuestra cámara va a hacer hincapié al momento de enfocar. Quiere decir que nosotros, fíjense acá el ejemplo. Esta cuestión, esta cosita que está acá, realmente no sé qué es. Médico, ni idea. Eh, Creo que es un aparatito para calibrar algo. En fin, eh, fíjense cómo hace hincapié en esta partecita de acá abajo y se activa el enfoque hacia esta zona. Estos puntitos que ustedes ven acá son estos que ven acá. En cada cámara obviamente tiene un sistema diferente. Esos puntos nosotros los vamos a poder elegir o decidir cuál punto vamos a ocupar directamente desde se llama el joystick, pero es donde está, ¿vieron el redondito que tiene la cámara del lado derecho que les queda bien en el puntual, que les queda bien en el pulgar? Bueno, desde ahí, con las flechitas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, y adentro vieron que dice el botón OK. Bueno, eso les va a servir para moverlo directamente al centro. Entonces ustedes se van a ir moviendo por toda esta escena, por toda esta parte, que están los puntos de enfoque, y van a elegir el punto de enfoque que ustedes quieran, el que más les sirva para su fotografía. En este caso, fíjense como acá se eligió el punto de enfoque de abajo de todo, y ahí se hizo hincapié en eso y se enfocó ahí. La cámara, cuando se presionó el botón de obturador a la mitad, se hizo el enfoque acá. Y cuando se seleccionó el punto de enfoque de arriba, se hizo hincapié obviamente allá. O ustedes le están diciendo a la cámara, mira, yo quiero que esto salga enfocado, no lo que vos tenés ganas. Quiero que esto puntualmente salga enfocado. Hay ¿cómo sería? Una especie de desventaja que traen todas las cámaras, todos los motores de enfoques habidos y por haber. Y es que los modos de enfoque, eh, el modo de enfoque por defecto que traen todas las cámaras, se llama por detección de fases. Ahora hay nuevos sistemas de enfoque que están mucho más avanzados, están buenísimos. Pero el enfoque principal se llama enfoque por detección de fases. Y lo que hace es reconocer estructuras según el contraste que tengan dentro de nuestra escena. Eso quiere decir que las escenas, las cosas que más contraste tengan, van a ser más fácil de enfocar que las cosas que no. Ahora, el punto en el cual más fácil es enfocar para nuestra cámara va a ser siempre y toda la vida en el centro. Por más que la cámara tenga 8 millones de puntos de enfoque repartidos por toda la cámara y afuera de la cámara también, no. El punto de acá, en el centro, siempre va a ser el punto más fuerte de enfoque. ¿Por qué ocurre esto? Porque es donde más puntos de enfoque se cruzan. Entonces voy a poder utilizar todos estos puntos ahí, en el medio. Lo que no quiere decir que el resto no funcione bien, al contrario. Esta cámara que ven acá, la Nikon D 5300, fue mi segunda cámara que tuve y trabajé con ella un montón de años.
Y ustedes no saben una idea de lo bien que funcionaba este sistema de enfoque. Es buenísimo. Y era una cámara de gama media tirando baja. Y yo la ocupaba para trabajar. Hasta la oscuridad, impresionante. Es un sistema de enfoque fantástico. Lo cual no quiere decir que siempre que podía utilizaba el centro. Y ahí utilizaba un reencuadre. O sea, tipo enfocaba y medía mi exposición con el centro y luego rehacía, encuadraba mi foto donde yo quería. Pero siempre que podía utilizar el del centro lo hacía, pero si tenía que utilizar estos, los utilizaba y me iba bárbaro. Va a haber varios tipos de varios modos de enfoque a los cuales nosotros vamos a poder acceder. Desde este menú, vamos al menú info o menú también de la camarita, la normal de siempre, y vamos a ir acá donde dice modo de enfoque y nos vamos a encontrar con varios modos de enfoque. Los modos de enfoque que tengo van a depender siempre de la cámara. Ahí voy a hacer un pequeño ajustecito. Listo, ahora sí. Porque pensé que no se estaba escuchando nada, pero sí. Así que ahora más o menos como que acerqué el micrófono. Bueno, teníamos los modos de enfoque. Les decían que ustedes van a poder elegir diferentes modos de enfoque, o sea, de qué comportamiento va a tener el sistema de enfoque de su cámara en función de lo que ustedes vayan eligiendo. Bien. Este modo de enfoque que ven acá, el AFA, que se suele llamar también AI Focus en Nikon y demás, es una situación, se puede utilizar por ahí situaciones que ustedes no les preocupe tanto el sistema, el enfoque como tal, porque saben que son situaciones que las van a poder controlar directamente. La cámara acá va a estar decidiendo dónde está o cuándo la zona que ustedes les van a indicar va a estar enfocada. Si, por ejemplo, no sé, vieron cómo les muestra acá la imagen justamente tanto para situaciones estáticas como para situaciones de movimiento, bueno, es automático, o sea, la cámara según su criterio va a decir que está enfocado y que no, y dependiendo de lo que ustedes le vayan marcando y le vayan mostrando, según los puntos de enfoque donde los ubiquen, la cámara va a ir enfocando tranquilo. O sea, ustedes presionan a mitad de profundidad y la cámara va a enfocar tranquilamente ahí. Ahora bien, vamos al otro punto de enfoque que es el AFS. El AFS, que también se suele llamar One Shot en Canon, eh, sirve, el AFS, perdón, era de servo único. Lo que hace este ajuste es directamente posicionarse en un punto en específico y le va a dar toda la prioridad a eso. Significa que si este punto de repente se va moviendo, la cámara va a reenfocar constantemente hasta tener ese punto clavado ahí enfocado. Tenemos otro sistema de enfoque que es el AFC. El AFC en Canon creo que se llama AI Servo, una cosa así. Y viene bastante bien para fotografía en movimiento. Hay otras partes en las que se llama enfoque, otras cámaras en las que se llama enfoque 3D. Y es un enfoque continuo. Significa que el enfoque, o sea, el motor de enfoque va a trabajar constantemente hasta que nosotros dejemos de presionar el botón de obturador a media profundidad o saquemos la foto. Esto viene bárbaro para hacer fotos de deportes, por ejemplo, de fotos de aves, donde nosotros tenemos que seguir haciendo un seguimiento de ese punto de interés. Entonces hacemos la foto, o sea, presionamos a mitad de profundidad y vamos haciendo un seguimiento hasta que queremos la foto y la cámara se va a encargar de que constantemente
constantemente se vaya haciendo ese reenfoque, reenfoque, reenfoque hasta que hagamos la fotografía o dejemos de presionar el botón. A diferencia de la AFS, el AFS es como que se encarga de que lo que ustedes le marquen salga perfectamente enfocado, pero es más estático, porque una vez que detecte que haya algo enfocado, el motor de enfoque directamente se desactiva y les da una confirmación de enfoque. Lo mismo que el AF automático, sin embargo, el AFS es un poquito, el servo único es más preciso, es más directo, puede trabajar directamente con lo que ustedes le marcan. El AF automático por ahí va a estar dando un par de vueltas hasta decidir un poco a ver qué es lo que ustedes le están marcando que enfoque. El servo es como más puntual. Ahí está el punto, listo, voy ahí a enfocar. No importa qué haya, pero vos me marcaste ahí y yo voy ahí. Así que bueno, repasando, el automático es automático, la cámara más o menos va decidiendo según lo que ustedes le van marcando qué es lo que quiere enfocar o no. El servo único hace hincapié directo en el punto en el que ustedes están diciendo que enfoque y enfoca ahí. Es un poquito más lento, pero es sumamente preciso. Y el AFC, entonces, es un enfoque continuo que pueden utilizarlo para ir haciendo un seguimiento y sacar fotos, por ejemplo, en movimiento. Viene bárbaro. Y por último tenemos el MF. Este AFC tiene una variante que es el enfoque 3D que le dicen, que lo que hace es eh, detecta algún tipo de objeto. De hecho, las cámaras ahora ya tienen detector de caras, de rostros, detector de pestañeo y todo inclusive. E incluso, esto es fantástico, hay cámaras que traen detectores de objetos y de animales. Fantástico. Pero ya tecnología de punta, ¿no? Eh, el AFC o el 3D, que lo van a encontrar también como 3D, lo que hace entonces es tener un seguimiento de lo que nosotros estamos enfocando. Nosotros tranquilamente con el AFC podemos cambiar incluso de sujeto. Por ejemplo, no sé, viene una modelo caminando de frente y podemos ocupar AFC. De repente queremos sacar foto a la otra modelo que viene atrás, podemos seguir ocupando AFC y la cámara automáticamente va a detectar que la cosa a la que estaba enfocando ya no está más y va a enfocar a la cosa anterior. O sea, en este caso a la cosa que está atrás. O sea, en este caso, mi otro sujeto, que va a ser la modelo que viene atrás de esa modelo que venía caminando. Y así sucesivamente pueden ocupar el que más se adapte a su escena. Y por último tenemos el modo de foco manual, que eso lo va a trabajar directamente desde el objetivo. O sea, el motor de enfoque no se va a activar. Y lo único que van a tener que hacer ustedes es mover su anillo de enfoque de su lente o de su objetivo hasta que consideren que el foco está bien hecho. Personalmente, la verdad que enfocar manualmente es un tema. Hay que tener mucho ojo y mucha precisión y mucho entrenamiento. Sin embargo, aunque no crean, yo lo utilizo bastante en las sesiones de fotos en las que puedo contar con mi computadora, porque tengo una pantalla mucho más grande que la pantallita chiquita de la cámara para poder ver, y conecto mi cámara a la computadora para poder tener una visión exacta de lo que va a ser mi enfoque, y ahí sí utilizo el enfoque manual. De otra forma, ni lo pienso. Me quedo con el AFS en el caso de fotografía de producto y me quedo con el AFC en caso de fotografía de movimiento y listo. Me quedo con el AFS en modo de fotografía para retratos o cosas que no se van a estar moviendo mucho y el AFC para cosas que se mueven de un lado a otro sin parar. Y eso es la forma en la que yo trabajo. Yo puedo acceder a otro tipo de modificación de ajuste, perdón, de AF, que por un lado también está el cómo va a funcionar mi sistema, bajo qué criterio. Y acá yo le voy a estar diciendo a mi sistema en qué zona quiero que haga hincapié. A diferencia del modo, esto sería como una especie de modo de medición, van a ver que es muy similar, pero solamente que acá trabajamos con la medición de exposición y acá vamos a trabajar con la zona que se va a enfocar, en la zona que va a salir nítida. Fíjense, tengo diferentes tipos de zona de AF. Primero que nada tengo AF, es el sistema de autofoco, ¿no?
Todos estos son sistemas automáticos. El AF de punto único, este que ven acá, también se llama enfoque selectivo y les va a permitir a ustedes trabajar directamente con un punto en específico de los puntos de enfoque que teníamos en el visor. Les va a permitir trabajar directamente con ese punto y la cámara va a centrar toda su potencia y su buena onda en que ese punto que ustedes están marcando salga enfocado. Sin ver si alrededor hay puntos posibles de interés, no. En este puntito ustedes le dijeron, listo, en ese puntito va a ser hincapié. Ustedes le dijeron este puntito, en ese puntito va a enfocar. Es un poco más lento, pero es bastante preciso. Y como la cámara está directamente yéndose a ese punto, no le va a dar bola a todo lo que está alrededor. Entonces, le va a ser más fácil, un poquito más lento, porque va a tener que detectar ese punto en específico, pero viene bárbaro, está buenísimo. Después viene la dinámica, la zona de AF dinámica, que en algunas cámaras les va a permitir, dependiendo de la cantidad de puntos de enfoque que tenga toda esa cámara, hay cámaras que traen, por ejemplo, no sé, hay camaritas como la Nikon D40, que me acuerdo que traía 3 o 5 puntos de enfoque, una cosa así. Sin embargo, las de hoy en día eso traen 56, 60, 100 y pico de puntos de enfoque. La Nikon D500, me acuerdo, es fantástico porque tiene todo el visor lleno de puntos de enfoque. Ustedes no saben ni idea de lo que trabajar en esa cámara, es fantástico. Eh, Tenemos esta que es la dinámica, una zona dinámica, que al igual que esta, les va a permitir trabajar con un punto de interés enfocado. Sin embargo, en esta van a tener la posibilidad de trabajar no solamente con el punto de enfoque principal, sino con puntitos alrededor. Que esos pueden ser 4 puntitos, como les marca acá, o 9. O sea, puntos como que necesito enfocar una zona y no un punto en específico, entonces voy a ocupar eso, porque me va a hacer como una especie de promedio de general. Si yo voy a hacer una foto de una pelota, por ejemplo, que no tiene un punto en específico, puedo ocupar esto tranquilamente, para que trabajen todos los 9 o los 5 puntos en conjunto, dependiendo de la cámara. Está bastante bueno, yo lo suelo utilizar bastante cuando voy a hacer fotografía callejera, por ejemplo, porque ahí a veces no me quiero centrar en un punto en específico, sino en toda una determinada zona, que por más que sea chiquita, me sirve que sea como una especie de zona y no un puntito en específico lo que vaya a enfocar. Que la cámara decida, pero que esté dentro de esta partecita. Y por último, perdón, nos queda el 3D, que esto es lo que les decía hoy. Dependiendo de la cámara, va a venir como modo sistema de enfoque o como zona de enfoque. La 3D es básicamente lo que hablábamos hoy con el sistema continuo. Nada más que acá como está como zona de enfoque, el 3D lo que va a hacer es plantarse en un punto que ustedes le marquen y va a tratar la cámara de seguir a ese punto, estén o no esté activada el foco automático. Perdón, el foco continuo, no automático, el enfoque continuo. Todo esto son de modos de autofoco. O sea que si, por ejemplo, yo voy a hacer un retrato y voy a trabajar con una modelo y le quiero enfocar la cara, perfecto, puedo utilizar uno de los modos de enfoque anteriores, como el servo, y cuando esa modelo se vaya enfocando, esto lo que va a tratar de hacer es ir siguiendo a toda esa escena, por más que se mueva hacia adelante o hacia atrás. Viene bastante bien para eso. Para fotografía, incluso de movimiento, también viene bárbaro, está bastante buena esa zona de enfoque. ¿Cómo va a lograr esto? Haciendo hincapié, no como en estos modos que yo tengo que ir moviendo manualmente dónde quiero que esté el punto de enfoque, sino que una vez que nosotros le mostremos a la cámara qué es lo que estamos enfocando, la cámara van a ver que los puntos de enfoque se van moviendo por toda la pantalla. Le va a ir poniendo rojito toda esta pantalla de acuerdo a lo que se vaya moviendo el objeto. Es un sistema que trabaja muy bien. Y por último tenemos esto que es un modo de enfoque automático. Y que es la cámara es la que va a decidir en qué zona
aproximadamente ustedes quieren tener el foco, o sea, quieren que salga. Yo no recomiendo esta a menos que sea para paisajes, capaz, más o menos, porque ¿se acuerdan que les había dicho que el motor de enfoque de la cámara principal trabaja por detección de fases y la zona que más contrastes tenga es la zona que más va a tener prioridad de enfoque con este modo? Entonces yo no voy a estar decidiendo qué es lo que quiero enfocar o qué es lo que no quiero enfocar. Es la cámara lo que va a estar decidiendo, tipo, tengo una escena acá, algo tengo que enfocar, me fijo donde hay más contraste, lo que esté en el medio, alguna tabla de parámetros y listo. Y saco esa foto. Entonces yo por ahí no lo recomiendo tanto porque depende mucho, o sea, les puede costar una foto. Siempre, siempre, siempre lo más difícil les va a dar los mejores resultados, o mejor dicho, lo menos fácil, porque la verdad que es fácil esto, una vez que es difícil por ahí, a la primera es pesado entenderlo, pero una vez que ya le agarran la mano, olvídense, esto lo hacen de forma automática. Así que los que yo por ahí más uso son estos dos, este y el puntual, pero este es el que más uso, para el tipo de fotografía que yo hago, tengan en cuenta eso. Bien, si por ahí tengo que fotografiar accesorios, sí, ocupo de uno del punto uno y listo, a modo de comentario. Vamos a la compensación de exposición. ¿Qué tema? ¿Se acuerdan que la vez pasada, en la práctica, yo les hablaba acerca de la compensación de exposición y la configuramos un poquitito? La compensación de exposición es un ajuste que me va a permitir a mí decirle a la cámara que una determinada foto quiero que me salga sobreexpuesta o subexpuesta. Y que yo, al momento de sacar la foto, quiero que la misma cámara me avise que está en el punto, o sea, que el punto cero de mi exposímetro se encuentra en, el, en la exposición correcta para lo que yo le di. Voy de vuelta para empezar a desglosar un poco. El ajuste de compensación de exposición a mí me permite decirle a la cámara que yo quiero que, por ejemplo, mi foto salga más oscura. Entonces la cámara va a setearse, o sea, va a mentalizarse en que una foto oscura es una foto con una correcta exposición. Entonces, yo cuando esté mirando por el visor de mi cámara y vaya haciendo mis ajustes de ISO, de diafragma y de velocidad, cuando la foto esté, cuando el punto medio, o sea, me marque una correcta exposición y yo saque la foto, esa foto no me va a salir bien expuesta, sino que me va a salir subexpuesta, porque yo le dije a la cámara que quería que me marque ella, que una foto subexpuesta sea la foto bien expuesta. Porque yo quiero para mis fines creativos que esa foto me salga un poquito más oscura. Este es un ajuste que está bueno porque a mí, por ejemplo, me sirve un montón porque me facilita, dependiendo del trabajo que yo voy a hacer. Yo estoy acostumbrado a que que la cámara me marque cuando mi foto está correctamente expuesta, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, en algún momento, por ejemplo, cuando voy a hacer fotos de bares, yo necesito que la foto me salga sobreexpuesta para poder, pues, o sea, porque es una zona en la cual no hay tanta luz y yo necesito después recuperar esas sombras o prefiero bajar por ahí esas luces y tener una buena información en la fotografía. Entonces yo necesito que mi foto me salga sobreexpuesta. Yo como estoy acostumbrado a que la cámara a mí me marque cuando una foto está correctamente expuesta y yo necesito que las fotos me salgan sobreexpuestas, si saco mis fotos bien expuestas y probablemente voy a estar perdiendo o no pudiendo recuperar o no pudiendo trabajar bien con esos archivos. Entonces yo voy a mi ajuste de compensación de exposición y le digo, marcame cuando la foto, o sea, marcame como que mi foto es correcta cuando mi foto esté un punto sobreexpuesta. Entonces la cámara, lo que me va a estar marcando a mí en mi exposímetro, en mi visor, me va a decir, este es el punto donde vos tenés que sacar la foto. Así con esta configuración como está. Estás bien de luz para lo que vos querés. Entonces yo saco esa foto y cuando la miro va a estar sobreexpuesta.
Este ajuste lo van a terminar de entender con la práctica, poniéndolo en práctica y viendo qué tiene o sea, cómo funciona. Yo puedo sacar la misma foto como que ahí adentro me va marcando que es una correcta exposición, pero yo con este ajustecito le voy configurando acá para que me avise o sea, que el valor que acá me marca como correcto sea o subexpuesto o sobreexpuesto dependiendo de lo que yo necesite. O sea, yo le digo a la cámara, mentalizate para fotografiar eh, de que una subexposición está bien. O sea, que mi foto va a salir más oscura y está bien expuesta. Perfecto. Entonces la cámara me va a marcar siempre todas las fotos un punto subexpuesta, por ejemplo, y para ella, acá dentro del exposímetro, va a estar bien. Y listo. Ese es el ajuste de compensación de exposición. Y es un ajuste que es súper importante, porque yo acá, por ejemplo, fíjense acá adentro, ahí yo le voy a ir marcando, le voy a ir subiendo o bajando. Entonces yo cuando saque mi foto después y el exposímetro me marque en el medio, en el punto cero, que está bien expuesta, mi foto se va a valer, mi cámara se va a valer de esta información que yo doy acá para, para decirme a mí cuándo mi foto está correctamente expuesta según lo que yo le dije. O sea, si esto está subexpuesto, cuando yo mire por el visor y la cámara me marque que mi foto va a estar bien expuesta, o sea, en el medio, significa que mi foto me va a salir subexpuesta. Todo se va a valer de esto. Entonces, tomen cuidado porque esto es un arma de doble filo. Está buenísimo como ajuste creativo, pero si ustedes después van a ir a hacer una foto y necesitan una exposición real, un buen nivel de luz, y esto está subexpuesto, y todas las fotos les van a salir oscuras, y ustedes convencidos de que lo que están viendo ahí, de que la cámara le marca que está bien expuesto, en realidad era subexpuesto, porque ustedes tenían este ajuste acá como subexpuesto. Un hermoso quilombo de explicar, pero fíjense que la práctica es una pavada. Si ustedes le ponen subexpuesto acá, la cámara le va a marcar todas las fotos subexpuestas, como si fuesen correctas. Si ustedes les ponen sobreexpuesto acá, la cámara le va a marcar como que todas las fotos sobreexpuestas están en la correcta exposición. Y nada más. Eso es lo que tienen que hacer. Así que bueno, chicas, creo que este era el último tema. Así que con esto ya termina la clase. La segunda vez que doy la clase. No, tengo una diapositivita más, que es esta. Que son los modos de disparo de la cámara. Que me parece que está buenísimo tratarlo porque no sé si van a leer el manual, pero lo ideal sería que lo lean. Pero bueno, yo de paso les voy explicando acá para qué sirve cada una de estas cositas. Modo S es el modo de disparo, o sea, vamos a ver los modos de disparo de la cámara. ¿Sí? El modo S es el modo eh, single, o sea, va a sacar una foto y si ustedes siguen presionando el obturador, no va a sacar ninguna foto. Es una foto y tienen que sacar el dedo y volver a apretar para que saque otra. Este modo disparo en ráfaga, se lo explico así rapidito, así no damos tanta vuelta con esto porque es bastante sencillo de explicar. O sea, bastante sencillo de entender en realidad. Esto que ven acá es modo disparo ráfaga. Algunas cámaras, como la gama de la D90 en adelante, por ejemplo, de la de 7000, 7800, 500, etcétera, o la de 5000 en adelante, ya traen dos modos dentro de esto. Es un modo disparo en ráfaga y como les digo, las otras, las de esa gama, hay algunas que traen modo disparo L y H o L y S. L y, sí, y H. Es low y high velocidad y hace referencia a la velocidad. Hay ráfagas de disparo lenta y hay ráfagas de disparo rápido. Creo que, por ejemplo, mi cámara tiene el low son 3 fotogramas por segundo y el high son 6 fotogramas por segundo. O sea, 6 fotos por segundo. Y mientras yo mantenga el obturador apretado, la cámara va a sacar todas las fotos, así una detrás de otras de uno. Luego tengo el modo Q. El modo Q es quiet. Y lo que hace es suavizar un poco el movimiento del mecanismo del obturador adentro para que no haga tanto ruido. Viene bárbaro, por ejemplo, para las misas, para las reuniones así de políticos y esas cosas donde por ahí no se puede hacer tanto ruido como para no molestar tanto. Es bastante subjetivo si funciona o no. Personalmente yo creo que menos ruido hace.
es por lo menos hay un cachito, ¿no? Pero de que sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Eso es la realidad. Hay en algunas cámaras van a tener dos modos de este que equivalen a esto. El modo Q single, o sea, el modo Q de una foto y luego tienen que volver a apretar el botón para poder disparar. Y el modo Q en ráfaga, que la cámara va a hacer lo mismo que este modo que acá, que el modo ráfaga, pero haciéndolo un poco más suave y más lento. Igual va a ser. Pero por lo menos está ese modo que es un poquitito menos ruidoso. 10S, esto que es acá que tiene un relojito, el relojito nos va a servir para hacer un temporizador. O sea, yo puedo tener una cámara, por ejemplo, sobre un trípode, activo el modo temporizador y cuando yo haga clic, o sea, tipo cuando yo apriete el obturador, la cámara se va a disparar sola, va a iniciar un conteo regresivo que nos va a marcar incluso con una luz que tiene al frente nuestra camarita y nos va a decir que faltan 10 segundos, 5 segundos, va a hacer tac, 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 se va a ir prendiendo esa lucecita hasta que saca la foto de manera automática. Es un temporizador, un temporizador de toda la vida. Y estos dos que están acá funcionan de la siguiente manera. Esto que ven acá es un control remoto. Es un control que se compra aparte para las cámaras. Viene bárbaro, yo tengo uno, es decir, una 8. Y ese controlcito remoto se puede utilizar para que cuando yo, en este último modo de acá, en el último modo de todo, me va a servir para que cuando yo apriete ese botón y la cámara detecte esa señal, se saca la foto automáticamente. Ahora bien, yo puedo controlar, puedo hacerle, utilizar este modo para que en vez de que la foto se saque automáticamente, lo que va a ocurrir es que cuando yo haga clic en el botón del control remoto, se va a iniciar un temporizador en cierta cantidad de segundos y ahí recién va a sacar la cámara la foto. Nada más que eso. Utilícenlo esto dependiendo de la foto que van a sacar, dependiendo de la escena en la que quieran trabajar. Yo suelo utilizar single porque así de paso cuido la vida útil de mi cámara, o quiet cuando no tengo que hacer tanto ruido. Lo he utilizado en misa, lo he utilizado en reuniones, así, en conferencias normales de políticos, cosas así, y ayuda un poquito, pero igual sigue haciendo ruido. Así que bueno, chicas, esto es todo. Nada, no las quería dejar sin clase, así que grabé sí o sí, dije, bueno, voy a grabar. Así que bueno, nos estamos viendo el domingo, espero que puedan ver esta clase, porque bueno, si llegaron hasta acá y escuchan esto, seguramente ya la hayan visto. Así que bueno, un abrazo chicas, que sigan bien. Nos vemos la clase que viene.